Fíjense cómo son las cosas. Hoy estoy tan tranquilo porque como casi no están los del PAN y no me están gritando, entonces puedo estar sereno compartiendo las reflexiones. Ya parece que por lo menos se entendió que lo que hay que hacer es plantear aquí los argumentos. Los caciquillos de Guanajuato, que roban y roban al pobre pueblo y lo empobrecen, lo tienen en un nivel de desigualdad social brutal, pero vienen aquí a tribuna a presumirnos que son empresarios, que generan empleos. Ojalá le hicieran caso a Eugenio Garza Sada y lo imitaran un poquito, por lo menos en la política social que hacía este empresario neoleonés. El día que me vengan a presumir en tribuna no que generan utilidades, sino que sus trabajadores y trabajadoras son los mejores pagados del país, que tienen seguridad social, es más, que tienen un contrato colectivo de trabajo superior al de cualquier empresa de la nación, entonces sí diré, ah, caray, va a ser dura la elección del año entrante, pero los vamos a arrasar. Es más, yo sí hago votos, lo digo aquí en tribuna, a que el PRI y el PAN se quiten la máscara y vayan juntos en la elección, son lo mismo, vayan juntos, de una vez. Que quede claro que hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo, y de una vez que se quiten la máscara y demuestren que son lo mismo. Se llame Alianza Basurero de la Historia. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la Cámara de Diputados porque es un placer escuchar al diputado Fernández Noroña cómo le contesta la oposición. Vamos a escuchar una intervención de una diputada de Enrique Alfaro y después vamos a deleitarnos con el discurso, la oratoria de Fernández Noroña. Tiene la palabra la diputada Mayella Marta Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Con su permiso, Presidenta. El reto de este presupuesto 2021 es garantizar la salud de la población y sentar las bases para la recuperación económica sostenida. La caída económica al cierre 2020 será inminente, eso todos lo sabemos. La pandemia por COVID, la cual además de traernos dolor y luto, vino a exacerbar los síntomas de una frágil economía en recesión desde el año pasado. Desafortunadamente, dicha caída va más allá de una simple estimación numérica. Tiene efectos directos en la productividad, en el cierre de empresas, en la pérdida de empleos formales e informales y el grave deterioro de la calidad de vida de la población, en especial la gente más pobre. Por tal motivo, este presupuesto tiene una importancia histórica. Hoy más que nunca, el papel de esta Cámara de Diputados será crucial para definir el futuro de México, el destino de México. Este proyecto resulta insuficiente para hacer frente a los grandes retos que tenemos como país. Y quiero explicarles con algunos ejemplos. El gasto federalizado cae un porcentaje del 9% con respecto a lo aprobado el año pasado, a este año, lo que deja a las entidades federativas y municipios en una situación precaria para hacer frente a sus necesidades más elementales, siendo que muchas de ellas han tenido que cargar con los gastos generados por la pandemia ante la falta de una coordinación adecuada con las autoridades federales. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, que es el presupuesto que se había asignado en salud para este año, que pasó de 75,000 millones de pesos a 0 pesos. Y estoy hablando de entidades federativas y municipios que ustedes también representan. Segundo ejemplo, materia de seguridad. Fueron cancelados en su totalidad los recursos de Fortasec, lo que representa un recorte de 4,000 millones de pesos que van directo a los municipios para atender tareas de seguridad, dejando desprotegidos a los habitantes de zonas donde mayor incidencia delictiva hay, y estamos hablando del claro incremento de la violencia en nuestro país. Quiero decirles que Movimiento Ciudadano presentará las reservas correspondientes, las cuales fueron trabajadas conjuntamente
con los invitados permanentes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad, buscando rescatar los recursos de Fortasec y estableciendo lineamientos para aumentar el porcentaje de Fortamun que pueda ser utilizado en materia de seguridad. Y vámonos al tema de salud. A ver, en materia de salud, la situación que guarda el presupuesto en extremo preocupa. Y lo digo muy claro porque no se contempla expresamente los recursos para la vacuna de COVID, y lo dijimos a pesar de que a la hora de respaldar el dictamen del tema de fideicomisos, de la desaparición de los fideicomisos, dijeron que se iba a garantizar ese recurso para su compra y no está plasmado en el presupuesto. Y déjenme decirles que es la única alternativa que tenemos, el recurso para la vacuna, para poder seguir en esta nueva normalidad. Igualmente preocupa el monto asignado al INSABI, que demuestra ser insuficiente para garantizar ese acceso gratuito y universal del que hablamos. Estamos con pérdidas de empleos formales, ya lo aclararon, fue de 1 millón y se han estado recuperando, pero al final del día esa gente, esos pacientes van a acudir a recibir seguridad, que no tienen seguridad social, acuden al INSABI para su atención. Y quiero ser muy clara. Efectivamente hay un incremento en salud, pero es por el recurso del Fondo de Salud para el Bienestar, y lo debemos dejar muy claro. Ese recurso está destinado para atender muchas cosas, pero no el tema de la vacuna, y ese es el punto que en Movimiento Ciudadano queremos tratar. Yo, ya finalizando, quiero decirles que el programa de salud materno-infantil, que viene salud materno, sexual y reproductiva, tiene un recorte de 414 millones de pesos. Somos la legislatura de la paridad. Este recurso atiende a mujeres que tienen cáncer de mama, cáncer cervicuterino, a la salud materno-infantil, atiende también a la prevención de la violencia. Podemos defenderlo, estamos a tiempo. Tenemos la gran responsabilidad porque muchas mujeres votaron por nosotros para venir a defender sus intereses. Así es que yo les pido que en las reservas que se presenten podamos defender el presupuesto de salud reproductiva. Y quiero también mencionar otro punto para cerrar. Necesitamos encontrar un punto medio entre la austeridad y la responsabilidad. Y quiero ser muy clara en esto porque cada recorte que se apruebe en esta Cámara repercute de forma directa en el funcionamiento del gobierno, en el nivel del cumplimiento de sus obligaciones y en la calidad de vida de los ciudadanos. Es por ello que estamos aquí no hablando de ni los buenos ni los malos, ni los afortunados ni los desafortunados. Diputadas y diputados, su tiempo se ha agotado. Aquí, sí, diputada, estamos aquí para responderle a los ciudadanos en un momento histórico para cambiar el rumbo del país. ¿Por qué? Porque tenemos una pandemia y lo único que en este momento de la vida deberíamos estarnos preocupando es el recurso para atender la salud de las y los mexicanos. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano va a votar en contra. Gracias. Gracias, diputada Gómez Maldonado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro. Gracias, diputada Sauri. En legislaturas anteriores, cuando éramos oposición, no se nos quería ni escuchar. En el debate hablaba Mario Di Constanzo cuando no se había apeñado y no se había ido al PRI, y luego Jaime Cárdenas y yo interveníamos aquí en contra en lo general y no aguantaban el PRI y el PAN más nada, una intervención. Hoy hay 12 intervenciones en contra, 12 en favor, porque no rehuimos el debate. Por otra parte,
los 2 años anteriores estaba tomada esta Cámara por las presiones en torno al presupuesto. Hasta las organizaciones sociales y los diferentes sectores que han estado exigiendo presupuesto han reconocido, al no presionarnos el día de hoy, que no tenemos margen de maniobra. Se actúa con mucha irresponsabilidad, porque aquí es una discusión no técnica, sino es una discusión política. Se actúa con mucha irresponsabilidad cuando la oposición se sube a tribuna a decirnos todo el abanico de posibles espacios de inversión pública que podría haber, y podríamos estar de acuerdo en ello, si hablaran con sinceridad. Pero yo les respondería claramente que no es falta de cariño, es falta de recursos económicos. Si dijeran que nuestro gobierno es ostentoso, que gasta una barbaridad en privilegios, que está dándole la espalda a sus planteamientos centrales, pues yo entendería las críticas. El compañero presidente se bajó 83% el presupuesto para la presidencia, 83%. Los gobernadores golpistas que quieren hacer una república diferente a la mexicana. Sí, cómo no, con mucho gusto. Diputada Margarita García García, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra? Diputada Sauri, quisiera hacerle 2 preguntas muy rápidas al orador, si me permite, por favor. ¿Acepta usted, diputado Fernández Noroña, 2 preguntas de la diputada García García? Por supuesto, la oposición no me va a preguntar nada, entonces le acepto a la compañera Margarita sus preguntas. Adelante, diputada García García. Muchas gracias. Diputado, me llama mucho la atención que los diputados de la oposición siempre se rasgan las vestiduras, pero además siempre los veo furiosos, rabiosos, muy encabronados en contra de este presupuesto. Yo quisiera que me contestaras a qué se debe, porque no encuentro motivo. Y en otra, ¿tú crees que tiene que ver un poco que anteriormente el presupuesto se manejaba a discreción y que se detiene en una nota a ex líder juvenil del PRI acusado por desvío de recursos? Esta nota salió el 6 de noviembre y ¿tú crees que tiene que ver en estos temas? Por eso se expresan y por eso ofenden tanto al pueblo y a nosotros, y que quisieran hacerse los pulcros. ¿Qué me puedes contestar, diputado, de estos temas? Bueno, yo creo que Luis Videgaray, cuando lograba, pues creo que unanimidad aquí en la Cámara de Diputados, pues no es que fuera un genio de la política, sino era un genio del moche. Le daba a todos su parte presupuestaria, le daba a cada fracción parlamentaria. Además trajeron la perversidad en el Estado de México, desde siempre, a los diputados locales les dan varillas y cemento como parte de su ingreso para que den en los municipios este tipo de materiales para hacer clientelismo electoral. Cuando Peña llegó a la presidencia, llegó al nivel de perversidad de traer ese esquema, pero no les daba varillas y cemento, sino les daba millones de pesos del presupuesto para que hicieran obras. Por ejemplo, si revisáramos los presupuestos del sexenio anterior, veríamos que se hicieron muchísimos centros deportivos. No existen, pero estuvieron presupuestados. Fueron entregados por esa vía para que los diputados y diputadas de las diversas fracciones que entraban en estos niveles de corrupción, pues recibieran los recursos que ejercían discrecionalmente. Yo estoy convencido que si esos centros deportivos se hubiesen hecho, seríamos una potencia en la materia. También se informaban carreteras que a la fecha no existen. Yo la otra vez andando, por ejemplo, por Puebla, me llevaba, ya ven que ahora los teléfonos son bien inteligentes, y me llevaba una carretera que se morían de la risa los pobladores cuando pregunté, porque me dijeron, no existe, hay 5 kilómetros que no existen y entonces no se puede conectar la carretera y te tienes que regresar e ir por el otro lado porque eso no
Está en el mapa, está en la información, pero no existe en la realidad. La verdad es que fueron unos genios de la corrupción, unos genios del engaño, unos genios malignos, y por eso están tan indignados. Vienen aquí y se rasgan las vestiduras, como bien comentas, a decir que los niños con cáncer, que los problemas médicos, que las escuelas, que los hospitales, que los caminos, y yo les pregunto, ¿qué hicieron de todo eso? Bueno, el caso que me comentabas del joven del PRI, pero ¿para qué vamos tan lejos? Si simplemente ahora que nos proponían un equipo de asesores en materia económica, yo preguntaba si Luis Videgaray iba a encabezar y corre el riesgo de no poder hacerlo o de hacerlo desde la cárcel porque está acusado de graves delitos de corrupción. Entonces, yo creo que por eso están tan indignados los legisladores paniaguados y los del ex revolucionario de la Revolución Mexicana, porque ya no tienen ese margen de acción, ya no tienen ese margen de maniobra. Pero yo aprovecharía la pregunta inclusive para ir más lejos y decirle a los compañeros y compañeras del PRI y del PAN y sus auxiliares de Movimiento Paniaguado y de PRD-PRI. Estas fórmulas que nos están dando, ¿por qué no las aplicaron antes? Yo no me canso de repetirles en tribuna que durante los gobiernos de Fox y del comandante Borolas recibieron 687,000 millones de dólares solo por Pemex, solo por Pemex. ¿Y dónde están los hospitales, las escuelas de tiempo completo, los comedores en las escuelas, la infraestructura, todo lo que están, el apoyo al campo, todo lo que están comentando, dónde se hizo, cómo se realizó, cómo se materializó, de qué manera se hizo posible? No existe. Y se enojan, termino con esto la respuesta a la pregunta, se enojan cuando les decimos que nos entregaron el país en los huesos, que nos entregaron todo hecho un desastre, nos vienen a decir con una cara dura aquí que la deuda externa que subió, pues es la misma deuda que nos heredaron. Nuestro compañero presidente no ha pedido un centavo partido a la mitad de préstamo, pero por todas las dificultades generadas por la llamada pandemia, se modificó la paridad del peso con el dólar. Eso tiene un impacto en mayor cantidad en pesos, menos debemos en dólares, más debemos en pesos, y nos vienen a decir que nosotros incrementamos la deuda y que cuánto el Producto Interno Bruto. No, bueno, son de una desvergüenza increíble. En fin, compañera, termino mi respuesta diciéndote pues que sí los veo un poco molestos, que sí los veo un poco indignados, pero creo que su indignación es pura hipocresía, porque en realidad lo único que quieren es manejar el presupuesto para ellos nuevamente, para volver a robar, para volver a traicionar al pueblo, para volver a enriquecerse al cobijo del poder y para seguir trabajando en beneficio de los grandes empresarios extranjeros y nacionales, de la oligarquía nacional a la cual servían desde siempre en las alianzas que hicieron permanentemente. 90% de las cosas contrarias, 90% de las cosas de la legislatura las han votado juntos el PRI y el PAN, y el 100% de las cosas contrarias al pueblo las han votado en esta soberanía. Creo con esto haber respondido y agradezco mucho tus preguntas. Ya terminé mi respuesta, diputada Sauri. Adelante, diputado. Fíjense cómo son las cosas. Hoy estoy tan tranquilo porque como casi no están los del PAN y no me están gritando, entonces puedo estar sereno compartiendo las reflexiones. Ya parece que por lo menos se entendió que lo que hay que hacer es plantear aquí los argumentos. Los caciquillos de Guanajuato, que roban y roban al pobre pueblo y lo empobrecen, lo tienen en un nivel de desigualdad social brutal, pero vienen aquí a tribuna a presumirnos que son empresarios, que generan empleos. Ojalá le hicieran caso a Eugenio Garza Sada y lo imitaran un poquito, por lo menos en la política social que hacía este empresario neoleonés.
El día que me vengan a presumir en tribuna no que generan utilidades, sino que sus trabajadores y trabajadoras son los mejores pagados del país, que tienen seguridad social, es más, que tienen un contrato colectivo de trabajo superior al de cualquier empresa de la nación, entonces sí diré, ah, caray, qué personas más sensibles, más humanas, más comprometidas. Pero son de los que van a misa, decía mi abuela, come santos cagadiablos, porque son unos reverendos hipócritas, redomados. Se dicen muy creyentes, se dicen muy entregados, pero son terribles, son el lobo del ser humano, son explotadores feroces, terribles. Pero cómo se adornan aquí en tribuna, decir que generan empleo y riqueza para el país. Ignorantes, supinos, porque la riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Y quien genera la riqueza en este país es el pueblo trabajador, los hombres y mujeres que trabajan mínimo 10 horas al día y que reciben salarios miserables gracias a la alianza del PRI y el PAN, que les quitó sus derechos laborales, que les quitó la seguridad social, el aguinaldo, la jubilación, hasta las prestaciones más elementales, el reconocimiento de la relación laboral. La verdad es que vienen a amenazarnos, y con eso termino, de que el pueblo ya despertó. Pues claro que ya despertó, por eso perdieron el 1 de julio de 2018 y por eso perderán en junio de 2021. Va a ser dura la elección del año entrante, pero los vamos a arrasar. Es más, yo sí hago votos, lo digo aquí en tribuna, a que el PRI y el PAN se quiten la máscara y vayan juntos en la elección, son lo mismo. Vayan juntos, de una vez. Que quede claro que hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo, y de una vez que se quiten la máscara y demuestren que son lo mismo. Se llame Alianza Basurero de la Historia. Vayan juntos, de verdad, les pongo un monumento en el Zócalo de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña. Amigos y amigas, me dio gusto estar nuevamente con ustedes en esta información, en este video. Y ya saben, los invito a suscribirse a este canal, además a compartir la información, porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.